Los profesionales, matadores, veo banderilleros, veo a gran gente, veo muchos aficionados y veo algunos chiquillos que en lo personal les voy a decir, a los niños que nos acompañan, nadie tiene derecho a coartar sus ilusiones, sus ambiciones, sus sueños. Si alguien osa atentar contra eso, Unión de Profesionistas en Pro del Bienestar Animal va a estar con ustedes, codo a codo. Médicos, veterinarios y toda la fiesta brava va a estar con ustedes. Hola Ana María, buenos días. Estamos con Ana María y tú eres... Yo soy Ana María Rivera, orgullosamente de Feña, presidente de una asociación civil que se llama Razas Mexicanas Xoloitzcuintle y Chihuahueño, las dos razas endémicas de México. Exacto, y Ana María, platícanos un poquito cómo se llama y qué es lo que vamos a ver y de qué se trata. Ok, estamos hoy en junio, mañana lloviznosa, Día del Padre. En el primer Flash Move taurino, como directora de comunicación y difusión de la Unión de Profesionistas en Pro del Bienestar Animal, nos hemos involucrado en la defensa de todas las actividades en las que hay animales, como es la tauromaquia hoy día, en mi caso personal, la crianza de perros y gatos y mascotas, todo lo relacionado. ¿Qué hacemos hoy? La finalidad de estar este día aquí en la columna de la Independencia es demostrar que la tauromaquia tiene muchos mitos, los cuales venimos hoy a tirar. Es un ambiente familiar, sano, que inculca valores, disciplina, por eso estamos aquí, que inspira a las bellas artes. En la mañana teníamos un tablao flamenco, todo eso, tenemos grandes artistas como Dalí, tenemos grandes obras como Silverio Pérez, o sea, sí se relaciona la tauromaquia a las bellas artes. Un poquito, Ana María, esto que dices es muy importante. Tú estás en pro de los animales. Yo estoy en favor de los animales. Ahorita es un tema delicadísimo. Mira, esta parte. Desafortunadamente estamos en una época en la que hemos humanizado incluso a los animales. Hoy vemos a los perritos, ver un perrito en carriola se me hace denigrante para el animal, ¿sí? Debemos de tener conciencia de que los animales, hace muchos años hicimos un pacto no escrito con ellos, ¿no? Entonces, y de hecho, sin proteína de origen animal no hubiéramos evolucionado. Debemos de tener conciencia de eso. Debemos de tener conciencia que nos los comimos, sí, que nos ayudaron a cubrirnos, que hicimos un pacto, en mi caso, con el perro. ¿Me cuidas? Le doy de comer, me ayuda a cuidar mis propiedades, mis cultivos. Entonces, eso debemos de valorar. Un poquito, Ana María, ¿no es esa parte del fanatismo y de irnos a las extremas en todos los temas? En todo estamos viendo exactamente. Pero ¿sabes qué es lo peor del caso? Que estamos cayendo en un fanatismo extremo, ¿sí? O sea, voy a ser muy franca. Donde el perro, como dices, tiene su propio hábitat. Claro, mira, vamos a ser muy francos y a lo mejor son palabras muy duras. Hemos tenido casos de médicos veterinarios o tecnistas asesinados por animalistas. Impulsar a la gente por animalistas a decir el tal, el cual, y terminan siendo asesinados. A ese grado estamos llegando. Y están poniendo personas en un altar tan alto y tan inalcanzable a los animales sin saber que les estamos haciendo daño, ¿sí? Un perro, te voy a poner un ejemplo, un perro de búsqueda y rescate. ¿Qué haríamos nosotros sin eso? ¿Qué haría un
una persona invidente sin un perro guía? ¿Qué haría? Bien fácil. ¿Qué haría nuestra seguridad nacional sin perros detectores de drogas, de dinero y de tantas y tantas cosas? Yo les pregunto, ¿sabían ustedes que la cetrería, el arte ancestral de cazar con aves rapaces, está involucrada en la seguridad nacional? Claro que no lo saben, porque no saben que en los aeropuertos existe algo que se llama control aviar y que es bien noble con los animales que pueden ocasionar que un avión se caiga. Imagínate una gaviota dentro de una turbina, el avión se cae. Sueltas un halcón, Sí. la gaviota se espanta y todos felices. Y la gaviota no tuvo riesgo. Simplemente hay que tener mucha conciencia. ¿Qué harías tú? Están prohibiendo los experimentos con animales. A ver, una cosa es experimentar y otra cosa es investigar. Sí. Y además México tiene años que no se testea en animales. Entonces, estamos de acuerdo en que hay que proveer bienestar, salud a los animales. Pero, por ejemplo, prohibir todos los perros de casa, de tu casa, los que conviven contigo, obligarte a esterilizarlos, perdóname, eso no va a hacer que terminemos con el perro en situación de calle. Exacto. Son ejemplos de lo que hemos platicado. Ahora, Ana María, también un poquito ya hablábamos de este fanatismo y los extremos, pero también, ¿crees que influye un poco en la moda? Sí, claro, Temas de moda. sí, claro, pero sobre todo, yo creo que, y lo veo después de pandemia, la gente se refugió mucho en tener mascotas, animales de compañía, y tampoco razonaron que terminando la pandemia íbamos a volver a la calle y el pobre perro se iba a quedar encerrado quién sabe cuántas horas en el depa. O sea, son cosas que no perdimos, ¿sí? Entonces, oye, y entonces un poquito este día es para hacer conciencia de aquellos temas que a lo mejor desconocemos, porque digo, cada quien está en derecho, o sea, también eso es lo que defendemos, la libre expresión, la libertad, pero de concientizar un poquito, que se vayan más allá de este tema, ¿no? Que tanto atacan, pero que le investiguen. Mira, eso que decimos ahorita es bien importante. No estamos acostumbrados ya a investigar, ya no leemos. No queremos ver. Ya nada más vemos un videíto en X plataforma y así nos digan que el árbol florea, más bien que las hojas del árbol son color azul turquesa, vamos a decir, sí, todos los árboles son azul turquesa, porque nos dejamos, ya no investigamos, ya no leemos, ya no sabemos que es la clorofila y que la clorofila lo tiene en realidad de verde, por poner ejemplos. Sí, exacto. ¿Sí? ¿Qué tan importante es ahora también el uso de las redes sociales? No creernos todo lo que suban. Eso es bien importante, eso es muy importante. Las redes sociales creo que bien utilizadas son una maravilla para lo que quieras, para difundir contenido de ciencia como tal, ¿sí? Exacto. Política como tal. No dejarnos llevar por es que lo vi en internet, es que fulanito No, leamos. En realidad yo creo que si los jóvenes supieran lo hermoso que huele antes de leer, abrir un libro y ese olor, y sobre todo si en tus manos cae un libro viejo, que digas, ¿a cuánta gente le quitó lo ignorante? Y ese es otro punto bien importante. Tenemos que tener educación recibida en casa, no la académica, ¿sí? Y papás, por favor, dejen de darle un celular al bodoque para que se entreteja y deje de hacer berrinche. Enséñenlo a leer, llévenlo a museos, llévenlo a los zoológicos. De verdad, pasen tiempo de calidad. Es bien importante y esta es una de las finalidades, ver que la cultura de la tauromaquia es enorme. Exacto. Gracias, Ana María. La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando. Amigos, ella es Aida Álvarez Salas y ella es la presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, con BEMEX. Médicos Veterinarios. Esto también un poquito para que sepan, pues es que como es un tema de antaños, tradiciones, cultura y demás, ¿desde cuándo existe el colegio?
Ese colegio tiene más de 20 años de creado. O sea, no es un colegio nacional y somos médicos veterinarios que nos dedicamos a todas las especies, porque detrás de cada especie animal siempre va a haber un médico veterinario. Exacto. También presido la Asociación Nacional de Egresados de Medicina Veterinaria de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Ah, mira, Cuautitlán. Y la facultad ya tiene 51 años de existir. Es que la FES Cuautitlán se imparte esa materia, ¿no? La Médico carrera, la licenciatura de Medicina Exacto. Veterinaria. Exacto. Ajá. Oye, y un poquito para que la gente sepa, porque también reúnes aquí a todos los veterinarios de todas las especies. Sí. Pero qué tan cuidados está en este aspecto, pues bueno, esta especie que es el toro. Bueno, si hablamos de acuerdo a la Organización Mundial de Sanidad Animal, y se habla de 5 libertades que debes de cubrir para que el animal esté en bienestar. Entonces, deben de estar libres de enfermedades, con servicio médico veterinario lo tienen, deben de estar en lugares adecuados. El toro de lidia se cría en espacios abiertos, en hábitats naturales que se preservan también la vida de otras especies. Por eso es muy importante. No pueden estar en un corral ni pueden estar en lugares encerrados, ¿no? Tienen que estar en lugares abiertos. También deben de ser libres de expresar su comportamiento natural. El toro de lidia tiene ese comportamiento agresivo que lo hace diferente a todas las demás especies o todas las demás razas o subespecies de los toros, ¿no? Exacto. Que ahí dime tú esta parte del toro de lidia, o sea, también está como... ¿Cómo será? ¿Cómo es cuántos hay o lo tienen muy cuidado esta parte, ¿no? También del toro. Sí, aparte vive más años que todas las demás especies que tienen otro fin zootécnico. Exacto. Nosotros hablamos de zootecnia porque es lo que hemos aprendido en nuestra licenciatura. El fin de zootécnico del toro de lidia es las corridas, pero realmente los animales que llegan a la plaza de toros son muy pocos en comparación a todos los que se crían. Exacto. Muchos no tienen esa cualidad y duran muchos más años vivos. Por ejemplo, la otra libertad es que estén libres de hambre y sed o desnutrición. Entonces, en esos lugares los cuidan, pero como reyes, ¿no? Tienen una gran vida hasta que llegan a su fin zootécnico. Y libres de estrés, viven en tranquilidad. Su único momento que digamos es de estrés es cuando se enfrentan al torero en la plaza. Exacto. Y para elegir un toro de lidia ya para bueno, ya que aparezca en el ruedo, ¿cómo es esta parte? ¿Quién lo elige? Bueno, aquí volvemos a la zootecnia. Hay que la crianza de un animal, sea la especie que sea, tú vas a buscar ese animal que reúna las cualidades o las características que estás buscando para el fin en específico. En el caso del toro de lidia, el ganadero hace una selección que ya tienen incluso años de crianza. No es que hoy me volví ganadero de toro de lidia, no, van criando y van seleccionando los animales que tienen esas características, que responden al estímulo. Tampoco los puedes estimular mucho porque cuando los tienes que manejar de ahí para transportarlos a la plaza, ya de por sí es un riesgo para la persona que los tiene que ser gente especializada, ¿no? Y por eso a veces hasta se lastiman los cuernos porque pues se avientan y hacen cosas. Entonces son animales que son seleccionados genéticamente y que son criados especialmente y se buscan esas características, ¿no? Para que cumpla ese fin zootécnico o esa función que tiene que hacer de la mejor manera posible. Exacto. Esto es antes de... Pero ahora la parte donde la gente se enfurece, porque esto lo desconocen y qué bueno que lo estás diciendo para que lo conozcan. En la parte ya donde se estresan ahí, pues bueno, lo que dura la corrida, además 20, 30 minutos, hay que porque la gente de verdad extremista se enfurece, pero que lo mismo, por ejemplo, se puede comparar con una res, por ejemplo, donde en un obrador, ahí sí se estresa mucho más el animal, o es igual, o cómo está. El toro de lidia tiene ciertas características genéticas. Hay estudios que se han hecho sobre ese animal. Por ahí anda alguna doctora médico veterinaria que habla de otros estudios, pero está hablando de otra especie, ¿no? Entonces no reaccionan igual. Ellos tienen un sistema que de alguna manera bloquean los puntos de dolor. Por eso es que reaccionan diferente. Porque un animal, cualquier otro animal normal,
Si experimenta dolor, lo que hace es huir. Y lo que hace es enfrentarse. Entonces los estudios van en base a eso. Porque ahora, a la gente no le gusta la sangre. Creo que aquí hay mucho de la cuestión de lo que hablábamos, la libertad, de que asistas o no a un lugar. Eso se hace en un lugar específico, en un lugar cerrado. No es algo que lo hagas a media calle en donde todo el mundo lo vea, ¿no? Exacto. O aquí, que si hiciera una corrida de toros aquí sería absurdo. Exacto. Entonces es un lugar en el que tú tienes la libertad tanto de asistir como de no asistir. Entonces estamos hablando de una libertad. Yo como padre de familia, como madre de familia, tengo la libertad de elegir si mi hijo va o no a un lugar, si asiste. O sea, a mí no me puede venir a decir alguien cómo eduque a mis hijos, que es lo que buscan algunos diputados, ¿no? Entonces, digo, aquí es la situación de que les molesta la sangre, pues no asistas. Si no hay demanda, pues no existen las cosas, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta que para mantener los animales, pues y no hablando nada más del toro de lidia, cualquier especie, para mantenerlos tienes que tener recursos, y los recursos se generan vendiendo o produciendo el animal de acuerdo a su fin zootécnico. En este caso, es ese animal que va al ruedo, se obtiene una ganancia económica con la que vas a mantener a los demás. Si no la tienes, ¿cómo vas a estar manteniendo los animales de gratis? ¿Qué va a pasar? Se va a extinguir. Y lo mismo pasaría con el gallo de combate, que desde que son chiquitos están peleando, ¿no? Entonces, son todas las situaciones que hay que buscar, ¿no? Que hay que pensarle un poquito. Exacto. En esas modificaciones que pretenden hacer en la Ciudad de México, se notó claramente que no tuvieron la información científica, médica ni zootécnica, ¿no? Entonces, al momento de decir, vamos a proteger los cuernos del toro, primero que se le acerquen a un toro de lidia, o sea, exacto, no tienen ni idea, ¿no? Y luego, ¿qué le van a hacer? ¿Le van a poner corcho? ¿Le van a tejer chambritas o qué? O sea, son cosas imposibles. El toro, que ya es trabajado, que ya es lidiado, no puede regresar al campo, porque ya viene mucho más agresivo y se convierte en un peligro para los trabajadores, ¿no? Entonces, solamente los que indultan y con mucho cuidado para reproducción. Esa es lo que iba, oye. Entonces, ¿a ustedes no les ha pedido opinión ni la Cámara de Diputados, ni la de Senadores, ni Nos recibió un día antes de votarlo la presidenta del Congreso local, pero un día en la noche no se puede, así no se puede hacer nada. Aparte, ya como dicen, trae en línea. Entonces, pero todos estos diputados, todos estos legisladores trabajan para el pueblo. Al desaparecer las fuentes de trabajo, estás contra el pueblo, estás dejando sin comer familias, estás volviendo a la gente criminal de algo que es hasta ahorita legal. Estás haciendo que finalmente la gente empiece a hacer otras cosas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se legisla y tener las bases para hacerlo bien, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias. Vamos a... Para que vean, ven. Vamos a contar. 1. No pierdan la cuenta, ¿eh? 1, 2, 3. El cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1. Oye, ¿cuál es tu nombre? Adriana García. ¿Puedo hablarte de tú? Claro. Oye, ahí veo, ¿por qué dices sí a los toros? ¿Qué nos dices? Amo al toro de lidia y vengo de una familia torera. Ay. ¿Y qué dices ahora que el tema está bien? O sea, cruzas un hilito, ¿no? Para que la gente diga que no, pero un poquito extremista. Tú por eso dices, ¿por qué sí? ¿Por qué sí a los toros? Porque el toro tiene que morir en la plaza, como es un rey. Entonces, por eso vengo a apoyar. Que aparte hablamos de estos toros de lidia, que son tratados súper bien. No es una res cualquiera, ¿no? Como la que comemos. No es cualquier animal. La verdad es que tiene los mejores tratos, tiene lo mejor, y por eso muere en una plaza de toros. Y amén de todo esto, que también da trabajo a muchísima gente, ¿eh? Esta fiesta taurina, ¿no? Sí, da mucho que decir, pero estamos aquí para apoyar. Por favor, apóyenos. Son nuestras tradiciones y va a cumplir. Si Dios quiere, va a cumplir. Tiene que cumplir 500 años. Ya casi. Gracias. Ahora sí, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Yo soy Paco Doli, soy el
el representante ejecutivo, presidente del sindicato de toreros aquí en este país, en México. Pues qué mejor. Oiga, esta es la primera vez que hacen este tipo de evento. Sí, es el primer flash mob que se hace y aquí en El Ángel, y en un momento importante porque estamos peleando mucho porque nos escuchen nuestras autoridades, principalmente la jefa de gobierno, Clara Brugara, y nuestra presidenta de la República, porque nos están ofreciendo, pidiendo que la fiesta ahora sea con una nueva norma sin sangre, y la fiesta tiene que ser auténtica. Exacto, que es un poquito, pues bueno, en defensa de los animales y demás, pero yo he entrevistado aquí a la presidenta de los veterinarios, pues que también es pro animal, a quien organiza todo esto es pro animal, o sea, no se trata de dañar al toro. ¿Cómo lo ve usted, Messi? Fíjate que el toro tiene su naturaleza, tiene su casta, sus genes. El toro es el toro de lidia, su manera de pelear, de manifestarse es en el ruedo. El toro embiste desde que nace, al segundo que nace ya topa. Y entonces yo creo que lo que ellos proponen es quitarle toda su naturaleza, toda su circunstancia, su misión en esta vida. Y se trata un poquito de como dicen ellos, ¿no? de oír opiniones. Aquí cualquiera se puede expresar y está en la absoluta libertad pero un poquito es escucharlos, ¿no? Por eso estoy haciendo este documental, para que la verdad la gente se informe bien, ¿no? De qué trata todo este asunto. Sí, lo comentaba ahorita que me usé la palabra de que tenemos que los taurinos darnos a conocer. Siento que hay poca información y por eso mucha gente, principalmente joven, no conoce a fondo la tauromaquia. Hablábamos incluso hasta de moda, maestro, ¿no? Con las redes de no, y nada más decir no, pero ¿por qué hay que rascarle un poquito? Exactamente, entender qué es el toro, por qué nació la fiesta, por qué tenemos 500 años desarrollándolo aquí en México y por qué finalmente en las fechas claves plaza llena, la gente va. Acaba de terminar la feria de Aguascalientes, impresionante las entradas, fueron 11 festejos seguidos. Exacto, y que localidades, estados así como Tlaxcala, como Aguascalientes, son prácticamente, pues bueno, taurinos, y es toda una fiesta, una tradición, ¿no? A veces conservamos algunas que no deberíamos de conservar y otras las queremos perder. Así es. Has mencionado dos estados que son claves, como es Tlaxcala, como es Aguascalientes. Yo añadiría San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato. Exacto. Zacatecas también, ahí nació prácticamente el primer ganadero importante mexicano, que fue don Antonio Yagún. Oiga, pues gracias, y vamos a ver, aparte es un espectáculo bonito, lo están enseñando a torear. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, ahora es una clase práctica para gente que quiere iniciarse en esto. Va a terminar clase, yo creo que pasarán del capote a la muleta, que es el color rojo, que tiene un palillo y tiene una espada simulada, que es la segunda parte de la lidia del toro bravo. Y después yo creo que se anunciará. Tenemos una marcha el próximo, a ver si nos acompaña, el 26 de junio, jueves de este mes, donde vamos a desfilar todas las tradiciones que nos quieren prohibir los señores de la gallística, el rodeo, el jaripeo, y tiene también la charrería, porque ya también están dando guerra. El día 26 salimos en Bellas Artes y nos vamos a Zócalo, y ahí vas a escuchar un mitin y vas a escuchar también espectáculos de todas las tradiciones mexicanas. Con gusto voy a ir, maestro, porque me encantará, porque aquí estamos perdiendo no tan solo esas áreas fuertes, no sé cómo llamarle. Está perdiendo un poquito la identidad del mexicano, porque todas esas son parte de la identidad. Así es. Aquí la fiesta, el primer torero que trascendió fue un torero que por ahí hay una película en blanco y negro que se llama Ponciano Díaz, y resultaba que él era gran charro. Él ejercía, lidiaba al toro, pero lo lidiaba a pie, con muleta y capote, y a caballo también. Claro, y si no, ¿ahora qué nos va a caracterizar entonces? Quitamos el sombrero, quitamos la charrería, o sea, el jinete arriba del caballo ya no va a ser el mexicano. Si no, ya quieren que solamente comamos hamburguesas y hot dogs, y eso no se va a poder. No. Gracias, maestro. Dale, mucho gusto. La parte del segmento de los monosabios también, que es tan importante, y por ahí he tenido la oportunidad de poder platicar con ustedes. ¿Cómo ven esta fiesta que es, ya saben, la problemática hoy en día de querer quitar esta tradición, pero ¿qué es lo bueno? ¿Usted qué diría a favor de la fiesta? Yo le doy gracias a Dios principalmente de que nos escuchen,
nuestra presidenta y nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada. Y eso es muy feliz, estoy muy feliz. Ya los extrañaba mucho, también a todos esos hombres. Y eso es un regalo del Día del Padre. Muchas gracias y que viva la fiesta brava. Claro que sí, gracias, maestro. Porque así lo prometí, para cantarle un corrido que compuse en Mapimí. Es Coahuila de mi patria, la más hermosa región, donde se peinan las flores con hilitos de algodón. Ciénegas hay muchas uvas, en la laguna mucho algodón. Piedras negras dejé guardada, la única dueña de mi corazón. En 4 ciénegas hay muchas uvas, en la laguna mucho algodón. En piedras negras dejé guardada, la única dueña de mi corazón. En Zarapés, en Saltillo, en Sandías, en Torreón y en todas partes bellezas que roban el corazón. Coahuila dado a mi patria, hombres de mucho valor que han ofrendado su vida por salvar a la nación. En ciénegas hay muchas uvas, en la laguna mucho algodón. En piedras negras dejé guardada, la única dueña de mi corazón. ¡Y arriba Coahuila y las Hola amigos, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí en La Bota, San Jerónimo número 40, Hostería La Bota del buen Toño Calera Grover. Alfredo, también estás aquí, estuve por ahí en la mañana. ¿Cómo ves, cómo recapitulas todo este día, el día de hoy? Bueno, fue una gran experiencia, el primer Flash Mob taurino que se realizó en la Ciudad de México en Reforma, en un lugar emblemático frente del Ángel de la Independencia. Tiene mucho simbolismo todo este primer movimiento de que la escuela de tauromaquia salió a la calle a expresar pues, elementos importantísimos de cómo usar un capote y las diferentes suertes, que es como la esencia de la tauromaquia. Los flash mobs para eso son. Es una manifestación callejera, sí, muy ad hoc a tu portal de crónicas de banqueta. Prácticamente se hizo al borde de la banqueta y es una expresión la que va llegando gente a unirse a una actividad cultural. En este caso fue una manifestación cultural con respecto al torear, a las suertes básicas del toreo con capote, y desde luego alrededor tuvimos música flamenca con un colectivo flamenco taurino, porque también son taurinos todos estos amigos flamencos. Se conjuga el arte de flamenco con la tauromaquia, que es parte de nuestra esencia, porque somos hispano-mexicanos, y en esta cuestión, o mexicanos hispanos, como cada quien le pudiera llamar, pero vemos que también se practicó el toreo de salón con Silverio, que es un paso doble mexicano de un gran matador icónico texcocano, y entonces vemos que toda la conjunción de artes populares la podemos encontrar en la tauromaquia. Por lo tanto, es una expresión que tiene que estar presente en cuanta marcha pública o lugar, plaza o elementos, porque la tauromaquia nació de una plaza, en la Plaza Mayor. En México fueron las primeras corridas alrededor del hace 500 años. Entonces, tiene que volver a la calle. El problema es que algunos entienden
que son las plazas de toros, nada más en los únicos lugares donde se puede practicar, pero no, es algo público, popular y muy arraigado a la idiosincrasia mexicana, porque el mexicano es bravío en su canto, en su manera de ser. Vamos, tenemos una esencia muy sintetizada entre las dos culturas, entonces es algo que no se puede entender, que se quiere escindir, como que si ya no tuviésemos esa parte de nosotros, cuando lo vemos que pues, sale fácilmente, en algún momento siempre saldrá. En nuestro lenguaje hablamos muy braviamente, utilizamos muchas frases, mucho más que en España, creo, a veces. Y creo que en México es muy importante que continúe esta expresión cultural y sobre todo hoy convocada por asociaciones de profesionales que ellos sí velan en el bienestar del animal, son los expertos en cómo tienen que tratar a los toros, cómo tienen que tratar a todas las especies y saben de la importancia de lo que es preservar esta especie que puede estar en extinción o en algún momento la podríamos tener como ahora sí directa a los rastros podrían ir estos toros sin darles un final de su vida, de su ciclo de vida, que son 4 o 5 años, tienen que morir para mantenerle el equilibrio del ecosistema. Entonces es muy importante que entendamos que cada especie tiene su ciclo de vida. Entonces, claro. Oye, Alfredo, no debemos asustarnos de la muerte. Exacto. Amigos, hoy estamos con el doctor Antonio González y él es médico veterinario. Así es. Pues de equinos y ganado bravo. Ganado bravo. A ver, cuéntanos un poquito esta parte. A veces pensamos el cuidado del animal. ¿Qué tal? ¿Cómo es? Ok, bueno, aquí lo primero que tenemos que entender es que el toro de lidia que conocemos actualmente tiene cientos y cientos de años de evolución y casi 500 años de crianza por la mano del hombre. En estos 500 años se han ido seleccionando los diferentes castas y encastes para conseguir el toro de lidia que tenemos el día de hoy, ya sea España, o ya sea México, o ya sea Perú, y en todo el mundo taurino, Portugal, Francia. En todos con la misma finalidad: un toro bravo, un toro que se preste para el lucimiento de los toreros y un toro que tenga una altísima tolerancia a los estímulos potencialmente dolorosos. Entonces, ¿qué sucede? A través de estos más de 500 años de crianza del toro de lidia, se ha seleccionado a través de la tienta estos episodios que se dan en las ganaderías, donde se prueba a los sementales en algunas ocasiones, porque no todos los sementales han sido lidiados en las plazas, algunos sí, que son indultados, y las vacas que se van a destinar a la reproducción son lidiadas, reciben caballos, se les pica con la puya y se les lidia y se les evalúa su forma de embestir, si tienen estilo, qué tan bravas son, cuántas veces repiten al caballo, etcétera. Muchísimos aspectos que el ganadero evalúa. Cada ganadero, como decimos, cada cabeza es un mundo, entonces cada ganadero tiene su concepto muy particular de bravura y va a seleccionar sus reproductores en base a su concepto de bravura. Y ahí empieza la crianza del toro de lidia, en la selección de estos reproductores, ya sea el toro indultado, el toro tentado en la ganadería y las vacas tentadas en la ganadería. De ahí viene la crianza del toro. Son aproximadamente 9 meses de gestación
donde el becerro que nace, o becerra, va a permanecer con su madre 6 meses, hasta el destete. Aquí hay que hacer la aclaración que estos animales viven en una semilibertad. ¿Y por qué digo semilibertad? Porque viven en un ambiente natural, libres, pero dentro de terrenos confinados, porque entendemos que la peligrosidad del toro de lidia pues tiene que tener un límite, porque si no vagarían y se meterían a los pueblos o se meterían a ranchos vecinos que podrían ocasionar severos problemas por su agresividad y porque, bueno, pues pueden dañar cosechas ajenas. Pero viven en grandes extensiones de terreno, en libertad, donde un semental con su lote de vacas van a disfrutar literalmente de la vida y de la libertad. Así estos becerros, a la hora que nacen, se van a destetar a los 6 meses de edad y se van a lotificar. Van a pasar de destetes a añojos, de añojos a herales, que son de 2 años de edad, de herales a utreros o novillos de 3 años de edad, y al toro que tiene 4 o más años de edad. Siempre lotificado, siempre en condiciones de libertad. Y el toro, al ser un atleta, porque queremos ver atletas en la ganadería, va a recibir una alimentación adecuada a su característica de atleta. Y aquí es donde se hacen divisiones. El toro tiene un tipo de dieta propia para el trabajo que va a desempeñar. Las vacas van a tener otro tipo de dieta propia a su característica reproductiva. Y los becerros, añojos, herales, novillos van a tener otro tipo de dieta en relación a su etapa de desarrollo que van a tener. En general, el ganadero tiene mucho cuidado con sus animales porque, punto número 1, los ama. Punto número 2, cuestan dinero. Entonces, si hay mortandad en una ganadería, el ganadero, 1, está perdiendo esa progenie y 2, está perdiendo dinero. Entonces los cuidados siempre van a ser de primer nivel. Hasta que lleguemos a verlos en la plaza, donde el toro, después de más de 5 años, porque tomemos en cuenta que son por lo menos 4 años y medio de crianza, más 9 meses de gestación, estamos hablando que son más de 5 años de trabajo que están detrás de cada toro. Por lo tanto, yo quiero que la gente piense que un ganadero no cría al aventón. Cuando un toro sale malo es realmente un fracaso para el ganadero, y además tiene atrás de ese toro los hermanos que vienen empujando. Entonces es muy importante el cuidado que se le da al toro, el cuidado que se tiene en la selección de los reproductores, el cuidado que se tiene en la crianza de los toros. Entonces, el toro que vemos en la plaza tiene atrás de él por lo menos 5 años de trabajo, de crianza, de invertir dinero. Entonces, eso que dicen los antitaurinos, que si le ponen vaselina en los ojos, que si le tapan los hollares, que si le tapan los oídos, es una auténtica estupidez. Porque imagínense qué ganadero va a permitir que le hagan eso a sus toros cuando tiene 5 años de trabajo invertidos para que le hagan cosas a sus toros para que no sean tan bravos. Entonces, tengamos presente todo eso, ¿no? El toro de lidia se cría con amor, con esmero y con dinero. Exacto. Oiga, doctor, y ya por último, este día, hoy lo toman como... ¿Fue bueno para ustedes? Fue el día de hoy que tuvimos este flash mob taurino, la primera vez que se hace aquí en la Ciudad de México. No hay antecedentes de este tipo de eventos, donde nos reunimos aficionados, profesionales, para hacer este performance taurino y que la gente a pie, la gente que no es aficionada, la gente que no conoce de tauromaquia, nos vea que es un evento familiar, que la tauromaquia fomenta valores de unión, fomenta valores artísticos. Y el día de hoy creo que fue un gran éxito ver conviviendo profesionales,
matadores de toros, subalternos, picadores, aficionados, aficionados prácticos, monosabios. La familia taurina en general estuvimos juntos. Tuvimos arte, tuvimos bailadoras, sí, tuvimos discursos y tuvimos este ensayo y performance taurino, este flash mob, que dicho sea de paso, quedó muy bonito, quedó muy padre, los aficionados estuvieron contentos y principalmente el público o la gente que no sabe de tauromaquia nos vio en la calle y vio que no nos escondemos porque no tenemos absolutamente nada que ocultar. Exacto, y aquí quedó grabado. Y por último, el remate, pues aquí en La Bota. Y ya estamos aquí en Cultubar, la hostería La Bota, donde se come espectacularmente bien y se bebe mejor. Exacto. Entonces, estamos muy a gusto, muy contentos, y terminamos conviviendo con todos nuestros amigos taurinos. Exacto, terminamos con la cabeza esta que dejaron por ahí nuestros amigos de La Faena. Aquí estamos. Aquí estamos, y pues un gusto. El doctor Antonio González a sus órdenes, aficionado práctico, médico veterinario, especialista en equinos y bovinos de lidia, con todo el gusto apoyando siempre a la tauromaquia. Gracias, Luis. Muchas gracias.